Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, queridos espectadores y espectatrices, a nuestro cuarto podcast del proyecto de teatro social 321 Acción, llevado a cabo por la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Abrimos telón nuevamente gracias al apoyo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Y como cada programa, tenemos nuevo tema y nuevas invitadas. Antes que nada, me desenmascaro. Mi nombre es Noelia Rodríguez y hoy soy la encargada y afortunada de presentar el programa desde los estudios Multitrack en Santa Cruz de Tenerife. Para los que no nos están viendo y sí nos escuchan, como cada presentación de episodio nos rodean varias máscaras neutras de teatro cuya identidad iremos desvelando poco a poco. Comenzamos por mis compañeros y compañeras del proyecto. Por un lado tenemos a Alejandro, presidente de la Asociación Cagua. A él le encanta el mundo audiovisual y como artista le gusta e inspira en las obras del francés Jean Dubuffet. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Y por otro lado tenemos a la coordinadora del proyecto 321 Acción, Hilary, que le encanta pintar y sigue de cerca a la ilustradora María de la marca actual Pezones Revueltos. Hola, ¿qué tal, Noé? ¿Qué tal? Y nada, en el proyecto de teatro también tenemos la suerte de contar con personas voluntarias y voluntarios que colaboran en nuestros talleres de teatro, las asambleas que hacemos cada mes y hoy por primera vez en nuestro podcast. Voy a ir desvelando identidades, pero podemos ir quitándonos todas las máscaras, ¿vale? Por un lado tenemos a Laura, que es estudiante de bachillerato escénico en el Instituto de la Laboral de La Laguna. Le gusta dibujar y hacer manualidades. Según ella, es un desastre andante. Y su pintor favorito es el impresionista Alfred Sisley. Bienvenida al programa, Laura. Gracias. ¿Qué tal? Por otro lado tenemos a Ángel, estudiante de bachillerato de humanidades del Instituto Padre Ancheta. Confiesa que le encanta cocinar y admira el arte en todas sus facetas y dice que no es muy puntual, algo que él y yo tenemos en común. Por otro lado tenemos a Melanie, estudiante de artes escénicas en La Laboral, algo que tienen en común Laura y ella, ¿no? Le encanta el cine y el teatro y espera llegar a ser directora de cine algún día. Bienvenida. ¿Qué tal? Y para terminar tenemos a Lorena, que es antropóloga social y cultural en Antropolea, le gustan las manualidades y la naturaleza. ¿Qué tal, Lorena? Bien, aquí estamos. ¿Estás preparada para empezar el debate? Sí. Con todo este estupendo elenco que tenemos aquí guiados, ya quitadas por fin las cámaras, que teníamos aquí un calor impresionante, con las que hemos ido presentándonos, también hemos ido diciendo gustos que tienen artísticos todos y todas, ¿no? Y con ello hemos estado dando una pequeña pista al tema a tratar hoy, directamente relacionado con un día internacional de este mes. ¿A alguien le suena qué día hubo este mes internacional importante? 18 de mayo, ¿no? 18 de mayo, que fue el Día Internacional de... Los museos. Ahí va, de los museos. Antes de meternos de lleno en este tema, que tenemos ahí muchas preguntitas y vamos a hacer un debate, me gustaría comentar la peculiaridad de este podcast y es que en vez de tener alguna entidad, que normalmente es en los podcasts que hacemos siempre invitamos a entidades, organizaciones, hemos decidido esta vez contar con la voz de voluntarios y voluntarias que tras una visita guiada al TEA, que estuvimos hace poquito, ¿no? Hace unas semanitas, pues queremos debatir un poco hoy sobre el tema. Haciendo mención al TEA, aprovecho a felicitar, a agradecer a María Avi, arteeducadora y mediadora cultural y artística, que por temas personales no ha podido venir hoy porque iba a venir a este programa, pero sí que gracias a la visita guiada que nos dio el otro día, nos ha dado pie a hablar esta vez sobre arte y sobre museos. Así que nada, como en cada podcast, el tema del programa lo relacionamos con un día especial del mes que hemos estado hablando, de que es el Día Internacional de los Museos y además Alejandro dijo por aquí que era el 18 de mayo. Y es una manera un poco de concienciar a las personas acerca de la importancia que tiene el museo como medio para el intercambio de conocimiento, el enriquecimiento cultural, así como el desarrollo de la comprensión mutua. No sé si saben que la creación de este día se hizo ya en 1977 y fue una iniciativa del Consejo Internacional de Museos, el ICOM. La idea es que alrededor de esta jornada, pues diferentes proyectos en todo el mundo, ¿no? Hay muchos proyectos, muchos museos que se unen a participar y hacer actividades durante un día, un fin de semana o incluso durante toda la semana para conmemorar este día. Entonces nosotros,
aprovechando esta coyuntura de que es el Día Internacional de los Museos, quisimos hacer una visita juntas por las diferentes exposiciones del TEA para conmemorar el día y seguir aprendiendo de todo lo que nos puede ofrecer el arte, ampliando nuestros horizontes más allá de los talleres de teatro social que realizamos. Así que es por eso que estamos hoy aquí, post visita, para hablar un poco de la visita que hicimos el otro día y también de los museos y del arte. Y me gustaría empezar lanzando una pequeña pregunta a ver qué me comentan. Espero que sean sinceros y sinceras, ¿vale? ¿Suelen visitar el museo con asiduidad o no? Empieza fuerte, ¿eh? Es fuerte. Además, voy a unir esta pregunta a otra, ¿vale? Si, además de que me contesten eso, si personalmente suelen ir a museos y demás, me gustaría que me comentaran si creen que la mayoría de gente incluye visitar exposiciones y ver museos como parte de su día a día, de su ocio. Y si no es así, ¿por qué creen que no? Son muchas preguntas, pero un poco que me comenten si ustedes van y si creen que las personas suelen incluir eso en su día a día en general. ¿Quién se anima a contestar? Uy, perdón. No, y eso te iba a decir que son preguntas un poco exposed, ¿no? En plan, o sea, yo realmente hay veces, o sea, muy poquitas veces voy a museo. Realmente suele ser como algo muy no planificado, ¿no? Sino que a lo mejor estoy, yo qué sé, en la laguna, por ejemplo, y voy no, a ver alguna exposición de Caja Canarias, pero bueno, claro, realmente eso no está considerado como... Bueno, es una galería de arte, también me vale, o sea, sí. Y bueno, el TEA realmente, hay veces que o sea, yo no iba al TEA desde hace muchísimo. No sé si... Bueno, Lore, que tú ibas a hablar. Pues yo parecido, o sea, a lo mejor alguna exposición muy concreta, sobre todo de cosas, yo por mi parte, a lo mejor más históricas y tal, más que artísticas, a lo mejor. Y igual yo al TEA no había ido nunca directamente, fue la primera vez que fui el otro día. Y yo creo que en general la gente, a no ser que esté más metido en el mundo artístico y tal, como que no tiene ese, ay, voy a ir al museo, ¿sabes? ¿Y por qué crees que ocurre eso? Que se supone que el museo, ¿no? En este caso es verdad que hay muchos tipos de museo, tú estabas comentando de historia y demás. Nosotros sobre todo íbamos a hablar de museos de arte contemporáneo, de arte, de la historia del arte, porque la visita que hicimos estaba relacionada con eso, pero hay miles de museos. Y la cosa es por qué creen que sucede eso, porque piensan que no, a no ser que esté relacionada con ese tema, no voy, porque no me queda muy lejano a lo que yo tengo cerquita, o no sé, ¿por qué ven que hay esa distancia, ¿no? Cuando se supone que el museo es para todos y para todas? Creo que hablando desde el ámbito artístico, ¿cómo decirlo de alguna manera? Se ve como algo muy lejano, como alguien que estudia artes y que siempre está intentando conocer nuevos artistas o nuevos ámbitos dentro del arte. El ir a museos cuando era más joven, o sea, más pequeña, se queda como algo muy lejano, como algo o muy caro o muy distante, porque cuando uno piensa en museos, la mayoría de la gente piensa en museos de arte tipo Prado, tipo el Louvre, museos que quedan muy lejos y no realmente ve lo que tienen cerca de casa. Vale. O sea que por un lado es que el tema de la asequibilidad, o sea que lo relacionas con que es algo que es caro, que no es asequible, y por el otro lado que si uno piensa en museos no piensa que tengo un museo al lado de casa, sino que son museos en plan, hay uno en Madrid o dos importantes, hay otro en Francia, es un poco lo que ven también. Y luego esa distancia, lo que estaba diciendo antes Lorena, de que como yo no me dedico al ámbito artístico, no voy a museos, ¿por qué creen que ocurre eso? O sea, ¿les mueve algo? Vale, yo sé que es una pregunta complicada, ¿no? Nos están diciendo aquí fuera de cámaras que proyectemos la voz, esperemos que esté llegando a los que nos están escuchando, pero la verdad que es un tema complicado, ¿no? Pero en general, o sea, se supone que los museos, y ya lo iremos hablando a lo largo del podcast, están haciendo un montón de cosas por acercar el arte a la gente, y se supone que tampoco está funcionando del todo, ¿no? Hay algo que se está perdiendo ahí. Entonces, una de las preguntas que también les quería lanzar es que cuando ustedes ya van al museo, que dicen, venga, me paso por la laguna y me voy a acercar a una galería o lo que sea, o sea, ¿qué es lo que buscas o esperas a la hora de entrar en esa galería y contemplar de repente una obra? O sea, buscan un poco aprender algo nuevo o conmoverse a nivel emocional o coger ideas, porque yo, por ejemplo, sí es verdad que yo vengo del ámbito artístico, pero muchas veces voy cuando necesito inspiración.
porque veo muchas cosas locas y cojo ideas de aquí y de allá. Tienen... Sí, yo creo que más busco que me haga sentir algo, conmoverme con las obras, o simplemente que me interesen. Claro. Sí, también está como la parte un poco de enseñar, ¿no? Porque al final a mí también me gusta mucho como esa parte en la que a lo mejor ves como una fotógrafa, ¿no? Que te enseña cómo es la vida en otros sitios, ¿no? Que a mí me parece como súper curioso, porque es verdad que también donde nosotros vivimos, como que estamos como alejadas, entre comillas, geográficamente de algunos lugares, ¿no? Y es como curioso también poder ver la vida desde una lente, ¿no? También algo que me gusta a mí mucho es cuando los museos tienen como obras performáticas, ¿no? En las que tienes como que adentrarte dentro de la obra de alguna forma u otra, ¿no? Que cambie. Y otra cosa que también me gusta mucho es como que te expliquen bien el sentido de la obra, ¿no? A mí, una de las cosas que me cuesta mucho a veces, yo creo que es como esta parte de ir a los museos, es como a veces el como no comprenderlos del todo, ¿no? Es algo que me resulta como a veces difícil, algunas veces es como algo más sencillo, otras veces más complicado, pero siempre como que me genera ese rollo pues, de decir, no sé muy bien lo que estoy viendo, tampoco, no sé. Se te crea como ansiedad el sentir que no estás entendiendo lo que estás viendo. Bueno, no lo llamaría ansiedad, pero sí. Ansiedad, como mi camiseta de hoy. Bueno, estaba comentando Melanie, ¿no? Que por un lado sí que va, o sea, al final también es como una historia de amor, o lo quiero pensar así, cuando tú ves una obra y te conmueve, a veces te lleva a sentimientos positivos, a veces negativos, pero también uno busca a veces entenderla, ¿no? Y está guay lo que comentas porque al final cuando estamos viendo una obra de arte nos lleva... Es igual que cuando también leemos un libro que nos lleva a ver el mundo, otro tipo de mundos y también a ver el mundo que nosotros vemos desde otra lente y otra perspectiva. Y al final es como si fuésemos ganando vidas un poco, ¿no? Pues estamos viendo otra manera de ver el mundo. Pero es verdad que esa es una de las razones por las que mucha gente a veces quizás no se enfrenta a ir a un museo de arte, porque dice, es que no lo entiendo. Y precisamente por eso les quería lanzar como algunos tópicos, algunas frases o afirmaciones que he escuchado yo cuando he trabajado en museos, fuera y dentro, ¿vale? Que yo las he escuchado mucho, no sé si ustedes ahora me comentarán, entonces me gustaría que me comentaran si las han escuchado, si están de acuerdo o no, y qué les parece, ¿vale? Un poco la afirmación. Y esta va muy parecida a la que estaba diciendo Ale ahora, que era, esta es una frase que he escuchado yo mucho, ¿vale? No voy a museos de arte contemporáneo porque no me entero de nada. Me siento tonto o tonta cuando voy a una visita guiada, leo un texto o veo una obra de arte. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esta frase? Es rotunda, pero yo la he escuchado más de una vez, ¿vale? A ver, yo a veces me siento un poco así, ¿eh? O sea, en el sentido de, bueno, lo que decía Ale, ¿no? Al final, a lo mejor voy a, bueno, por ejemplo, la visita al TEA, ¿no? Claro, yo había ido antes y había visto esa exposición, pero claro, yo digo, como tampoco estoy como tan metida, ¿no? En el mundo artístico, o sea, de eso, de museos, pues yo digo, Dios mío, es que cuántas cosas a lo mejor se me están escapando, ¿no? Porque realmente, pues, todo tiene una intencionalidad y yo no lo estoy, o sea, yo no lo estoy entendiendo. Entonces, claro, al final hay veces que sí me siento un poco tonta, en el sentido de que, no sé, hay veces que me genera un poco de, no ansiedad, pero sí como incomodidad cuando voy a alguna exposición y hay más gente, porque esa gente se para, no mira todo al detalle. Claro, ¿no? Y yo de repente hago así y digo, pues mira, qué lindo, ¿no? Qué bonito o qué fuerte, ¿no? Pero claro, tampoco lo miro al detalle, entonces es como, me siento juzgada, pero a ver, nadie me está juzgando. Es como la sensación de decir, bueno, vamos, me gusta porque me encanta, pero luego también como que siento que tengo que hacerlo rápido, ¿no? Porque o sea, no me estoy enterando de lo que estoy viendo y digo, y claro, hay veces, ahí estoy echándome aquí un rollo, pero es que hay veces que a lo mejor entro, me pongo a mirar los cuadros y digo, me quedo un rato y digo, pero es que en verdad que estoy esperando. Estoy esperando a que la obra me O sea, es una cosa que un poco por hacer lo que ves a las otras personas hacer, en plan, por estar al supuesto nivel que se tiene que estar. Y digo que estoy esperando a que la obra me hable. Y me llega. Vale. La cosa es, cuando cuando ustedes hicieron la visita guiada, les cambió la perspectiva. O sea, la visión y todo fue mucho mejor, ¿no? Ibas a comentar algo. Sí, que también
pues esas obras que tú dices que ves y las ves un momento y te vas, pues sí te puede gustar y tal, pero a lo mejor no te llega al fondo y por eso no te interesa quedarte mirándolas. Tienes que buscar, bueno, tienes que encontrar esa obra que te llegue al fondo para estar mirándolas. Si no te llega, pues te vas y ya está. Es muy interesante lo que está diciendo Melanie, porque al final, bueno, yo cuando estaba empezando a estudiar arte, me frustraba mucho cuando veía los cuadros, por ejemplo, de Dalí o de algún surrealista, ¿no? Y decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Entonces llegó algún profesor y me dijo, si no te llega, es verdad que es interesante siempre cuando tú conoces el contexto, porque está hecha, ya te abre muchas puertas y ya te invita a que te pueda gustar, pero hay veces que es que no te llega la obra, que no conecta. Entonces me decía, pues pasa a otra. Entonces, las personas todas somos diferentes, no nos va a llegar ni la misma información igual, ni nos va a romper no, nos va a llamar la atención emocionalmente las mismas obras, entonces pasamos a otra que nos llegue más, ¿no? No pasa nada. Luego, hay otra afirmación que también he escuchado mucho, a ver qué opinan, que dice, el arte actual, estamos hablando ya de arte contemporáneo, es muy feo, me gustaba más el de antes, era más bonito. Esa frase sí. Esa Esa frase frase la sí. está diciendo, esta la he escuchado varias En veces. realidad tuvimos un debate hace muy poco en mi clase de artes escénicas, por eso. Fue por el comentario de una persona diciendo que no todo es arte y que el arte moderno, el arte de ahora, el arte que nos gusta a los jóvenes, es simplemente algo puesto para conseguir algo. O sea, ¿te refieres a como que es algo más Sí, mercantilizado, algo más más... comercializado, decía esta persona. Y en mi clase debatió diciendo que no, que el arte es arte porque tiene una intención. El hecho que a ti te pueda parecer más o menos atractivo es otra cosa. Ujú. Estamos hablando también de los gustos, ¿no? De cada persona. ¿Los demás han escuchado esta frase alguna vez? ¿La han dicho? Sí, pues al final es algo que puede ser, ¿no? Yo lo he oído mucho, sobre todo aplicado a temas escultura, por ejemplo. La comparativa de pues esas esculturas griegas antiguas que son hiperrealistas y tal, comparada con la escultura moderna que pues son otros materiales, a lo mejor son hierros, que uno, claro, uno no lo ve sin el contexto detrás, sin saber la historia detrás y dice, bueno, son 4 hierros así puestos, cruzados y como que sí que, sobre todo a nivel como talento, como que la gente tiende a juzgar que eso no es talento, eso es alguien que llegó, puso unas cosas y ya está, y lo otro sí es talento porque pues ver un bloque de mármol y ver más allá del bloque y tal, pero a lo mejor es falta de talento tuyo de no ver más allá de los 4 hierros, ¿sabes? Claro, ahí volvemos un poco también al juzgarnos excesivamente, creo que estaba diciendo Hilary. Tengo que entender esto y porque, o sea, no es culpa del artista que sea malo, sino culpa mía que yo no lo estoy entendiendo. Tampoco es llegar a esos términos, ¿no? Al final, por un lado, es lo que tú estabas comentando, ¿no? De hecho, la otra afirmación era, esto lo podría pintar hasta un niño, que yo lo he escuchado 20 veces, ¿vale? Entonces, por un lado, el tema de la, o sea, la fealdad del arte actual comparado, de repente estamos pensando en el arte pues muy clásico, ¿no? Realmente el arte puede darte emociones buenas y emociones malas. Es decir, te tiene que mover de alguna manera. Y hay veces, sobre todo el arte contemporáneo, está hablando del mundo actual. Entonces, el mundo actual o quizás la reflexión a la que te quiere llevar no es bonita. Con lo cual es interesante que te mueva otras emociones que puedan ser malas y menos positivas. Entonces, al final, por un lado es eso. Y lo que estabas comentando tú, ¿no? De decir, hay un trabajo detrás para llegar a hacer a poner esos 4 hierros ahí, ¿no? Y esto lo han escuchado, lo de, esto lo podría pintar hasta un Sí, sobre niño. todo de Picasso, lo dicen mucho. Vale. Y claro, comentando el tema de, esto lo podría pintar hasta un niño, ¿lo has escuchado alguna vez, Sí. Alejandro? Bueno, iba a comentar que justamente, claro, yo aquí tengo cierto conflicto, ¿no? Con porque además yo siempre he pensado como que realmente, porque el artista es talentoso, ¿qué es lo que le hace talentoso o talentosa al artista, ¿no? Y en realidad yo creo que no hay que tener talento tampoco para ser un buen artista, ¿no? Realmente no es algo como fundamental. De hecho, la obra de Jean Dubuffet, que fue el artista que elegí yo para esta introducción, ¿no? Él acuñó un término que se llamaba art brut, ¿no? Que es arte bruto. Y hablaba de cómo el arte de las personas no profesionales y que no estaba dentro de los cánones estéticos, ¿no? Pues hablaba del arte que hacían, por ejemplo, los niños y las niñas, del arte que hacían las personas con enfermedades mentales, el arte que hacían en las tribus, perdón, en las culturas primitivas, quería decir, perdón.
Entonces era como, claro, ¿por qué una cosa se considera arte y otra no? En realidad también tiene como... Esto es volver a un debate eterno que es el arte, ¿no? El arte es... Sí, eso te iba a decir, que habría que de repente definir de nuevo qué es el arte y definir qué es el talento. Claro, claro. Porque al final todos estos niños que vemos que dibujan de repente maravillosamente y tal, no lo hicieron desde que nacieron. Ha habido un trabajo detrás porque a mí me apasiona dibujar, porque a mí me apasiona dibujar y dibujo cada día, acabo dibujando así, ¿no? Y luego es una mezcla pues sí, tú puedes tener creatividad, pero al final la creatividad es algo que tenemos todos y todas. Lo que pasa es que algunos los experimentamos cocinando, que por ejemplo Ángel lo presenté porque le gusta cocinar, lo experimentamos haciendo miles de cosas. La creatividad es una manera de pensar. Entonces, sí, lo guay es que el arte, pues al final, para mí me parece súper democrático, por eso a veces me da como rabia de que el museo, que es un espacio para todos y para todas, pues no lo cojamos por bandera y digamos, pues voy a ir ahí porque eso realmente es parte nuestra. Y a mí me parece que si nos apetece dibujar, si nos apetece pintar, si luego ya, ¿quién decide qué vale o qué no? Pues se supone que igual que detrás del cine hay críticos que son personas que han estudiado el cine a lo largo de su historia, igual que el arte, pues hay gente que pues lo pone en contexto y diseños. Esto es interesante porque está hablando de un tema súper importante actualmente y le está dando una vuelta o está dando una perspectiva diferente, ¿no? Es como que el primero que decidió poner el tema del urinario al revés en un museo. Y dices tú, pues parece una tontería, pero él fue el que tuvo la idea, que bueno, luego sí es verdad que se acuña un hombre, pero luego también parece que vino de una mujer esa idea. Bueno, eso es otro apartado de la historia del arte, de que si nos ponemos a hablar, acabaría, vamos. Y bueno, quería preguntar una cosita más, o lanzar otra afirmación que también he escuchado, más bien maneras de hacer que tiene la gente, que es cuando viaja a una ciudad donde hay un museo muy conocido e importante, lo visitaría simplemente por hacer un check. ¿Qué opinan ustedes? Voy a París y tengo que ir a ver... Sí, sin duda. Sí. Creo que incluso salen las guías de viaje. Es como el tópico de si vas a París tienes que visitar la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y el Louvre. Es como el tópico. Incluso a veces creo que tengo amigos que han ido y no han llegado a entrar en realidad. O sea, antes se han quedado en la puerta de, vale, estoy aquí, me voy. O lo típico de ir a ver Sacas la fotito de la Mona Gioconda Lisa, y vas para atrás. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿se verían como con esa presión de, no, es que ya que estuve en Florencia, pues voy a ir a ver el David del Miguel Ángel, porque tengo que ir a verlo? O no se ven con esa presión social, porque antes también estaban comentando la presión de me voy a poner delante de un cuadro porque veo que todo el mundo lo está haciendo, ¿sabes? ¿Cómo lo ven eso? Sobre esa presión, yo simplemente no la pienso. A ver, tampoco es que viaje mucho, pero sobre todo me gustan más cosas urbanas. Por ejemplo, hablemos de la parte de París. En París sí está muy bonito la Torre Eiffel, pero hay calles hermosísimas con plantas rodeadas, las casas cuidadas, las paredes y todo. Esas cosas también es como, sigue siendo arte. Además, el talento es como una cosa que hizo una persona. Sigue siendo algo que dice alguien y ya está. El talento, bueno, lo puede tener cualquiera. Bien trabajado, ¿no? Yo siempre pongo en primicia más el trabajo que el talento. Es verdad que el talento, al final también la manera de pensar artística es algo que se trabaja, ¿no? Entonces primero va el trabajo, la práctica y luego ya va lo demás. Entonces lo que tú dices, pues mira, si voy de viaje a Florencia, donde sea, oye, sí, me apetece ver esta obra de arte porque tengo yo esa ilusión y demás, pues voy a verla, pero realmente a lo mejor me apetece callejear e ir a ver los grafitis que hay por la ciudad, que también es una manera de ver arte, ¿no? Interesante. Y bueno, una cosa que engloba todo lo que estamos hablando, porque no hemos definido lo que es el arte, pero sí me gustaría preguntar otra cosa parecida, que es si consideran que el arte es necesario. Porque estamos hablando de que, vale, a un museo por algo, pues por lo que estamos hablando de que no vemos accesible, pues cómo se presentan los textos, quizás no entendemos las obras o lo que sea, no vamos, pero el arte nos parece necesario. Sin duda, sí. Sí, porque es una forma de expresarnos y a la gente, hay gente que se siente más cómoda y le es más fácil expresarse por medio del arte. Y es una forma encima muy bonita de expresarse.
como dice Melanie, uy, perdón. Pueden hablarlo, Como pero no dice se Melanie preocupen. sobre la expresión, además yo creo que es bastante bueno porque es como ahora mismo no vas a utilizar las mismas herramientas que utilizaste en el pasado para hacer una pintura. Antes se utilizaban insectos tal para hacer las pinturas como los colores rojos y todos estos potentes tal. Ahora son más pigmentos de cosas. Esa parte yo la veo buena porque así aprendes como algo de historia del pasado y sabes, ay mira, estas personas utilizan esta parte de lo que sea para hacer esta arte y queda guapísimo. Entonces aprendes un poquito el pasado de cómo era y cómo se Ya. hacían las cosas. Según leo, es una manera como de expresión importantísima, ¿no? De aprendizaje, por un lado. Y bueno, a mí me pasó en la pandemia que sí que mucha gente apostó porque íbamos a cambiar como personas e íbamos a mejorar como sociedad, que bueno, eso lo dejamos aparte. Sí que es verdad que en la pandemia creo que, o espero, como tener esa sensación de que valoramos un poquito más a los artistas, porque si no llega a ser, es verdad que estaba cubierto para la mayoría de, sobre todo en la sociedad occidental, no a todo el mundo, pero muchos pudimos comer, dormir, tener un techo. Hay gente que no, desgraciadamente, pero muchos sí pudimos estar debajo de ese techo y comer y demás. Pero si no llega a ser porque vemos documentales, leemos, vemos series, o sea, consumimos y también, como tú dices, expresamos, ¿no? A través del dibujo, de la pintura, ¿qué hubiese sido de nosotros todo ese tiempo ahí encerrados? O sea, ¿no les pasó que de repente valoraron más a los artistas en general, del cine, de... Sí, ¿no? A mí yo fue una cosa que yo siempre la valoré porque quizás estoy más sensibilizada, pero salí de ahí y dije, es que sin eso yo, es que no soy. Sí, es que yo iba a decir justo eso, en plan, el arte es necesario, sí, yo estoy súper de acuerdo con el tema de como método de expresión, pero también para vivirlo, o sea, porque tenemos que dejar romper un poco esa idea de que el arte es simplemente lo que está expuesto en un museo y todo lo que es, hasta los videojuegos, yo he visto cada paisaje en videojuegos que digo, madre mía, o sea, flipante, la música, son métodos, o sea, son modelos artísticos que están hechos no para estar colgados mirándolo, preguntándonos qué es esto, sino también para experimentarlos, el maquillaje mismo, o sea, te pones a ver Instagram, la gente se hace unos maquillajes que dice que da pena que te lo quites, ¿sabes? El tatuaje, todo eso es métodos artísticos que sin ellos, yo creo que la vida sería muy triste porque ya no solo el que lo crea se expresa, sino el que lo usa también lo usa como método de expresión. La típica canción que escuchas y dices, ¿cómo me identifica? ¿Cómo la canto en la ducha? Porque vamos, expresa todo lo que siento. Pues yo creo que sin eso, ¿sabes? Las emociones a veces es difícil, muy difícil, sobre todo ahora que estamos todo este tema de la gestión emocional y todo este tema, sentarte y simplemente hablarlas es difícil, pero pintando, cantando, incluso cocinando, ¿sabes? Estoy feliz y me voy a hacer unas tortitas con chocolate que van a mostrar mi felicidad y mis ganas de vivir, ¿sabes? Entonces yo creo que es necesario por eso. Total, de la pandemia salieron muchos proyectos, salieron muchos artistas, muchos cocineros, o sea, salió toda nuestra rama ahí artística. Y volviendo a la visita que hicimos en el museo hace poquito, muchos de ustedes cuando entramos se acuerdan que les comenté que también habían espacios para ver películas los fines de semana, descubrimos el espacio Minitea, que es un lugar, bueno, donde había un taller para ir cuando queramos a título individual a crear diferentes obras, a utilizar diferentes materiales. Estaba un espacio positivo para familias con actividades relacionadas con las obras. O sea, ahora que vieron que había todo este tipo de actividades que son diferentes a lo típico de ir a ver una visita o una exposición, o sea, ¿les dieron ahora más ganas de volver o no? Sí, sí. Claro, ahora estamos viendo como que el museo es mucho más que esa visita a cada cuadro, a explicar de dónde viene el artista, el contexto y demás, sino que tiene muchas más cosas. Y yo les pregunto, porque, por ejemplo, me viene a pensar que el Día de los Museos, que se hicieron bastantes cosas, por ejemplo, en Madrid, en el Museo en el Museo del Reina Sofía, se hizo un concierto multitudinario de Radio 3, por ejemplo, en medio del concierto. Ahora aquí, dentro de, bueno, este fin de semana se va a hacer un evento en el MUN, en el Museo de la Naturaleza y la Antropología, sobre África, donde va a haber bailes, va a haber eventos en los diferentes patios. Entonces ya son cosas que incluso no están ni directamente relacionadas con las obras dentro del museo, pero que se están haciendo en esos espacios. Y mi pregunta es,
¿les parece bien, mal? ¿Dónde está el límite? ¿Deberían de esos espacios estar limitados a aprender sobre las obras de arte y las visitas, o debería de ser un espacio de movimiento, donde haya gente, donde se debata, donde hayan conciertos? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es una de las mejores ideas para dar uso a un museo. Por ejemplo, en el MUNA el año pasado hicieron la semana del MUA, sí, del MUA, que fue con la cultura china, y estuvieron junto al consulado chino organizando durante una semana entera actividades, conciertos, ferias también. Y tengo claro que mucha gente ahí aprendió mucho más de la cultura china que el típico cliché, lo típico de el té, los dragones. Aprendieron mucho más, se dio mucho más. Y creo que al final los museos son para dar a conocer, para culturizar y para enseñar algo más. No solamente tiene que ser el arte, sino puede ser mucho más. ¿Cómo lo ven los demás? Claro, para mí, por ejemplo, yo pienso que los museos como el principal problema o el principal, esto desde mi punto de vista, no es algo como muy subjetivo, creo que tienen es al final el que tengan paredes, ¿no? Para mí un museo debería estar abierto, o sea, quiero decir que un museo no debería limitarse a ser un espacio cerrado en el que la gente puede entrar y salir, sino para mí el museo debe ser como un lugar de paso, un lugar que te obligue a entrar o que te haga entrar y que no tengas tú que pues preguntar, ¿puedo pasar? Eso para mí debería estar como abierto, ¿no? A todo el mundo, de una forma como mucho más democrática en este sentido. Por lo que hablamos antes también de por qué no nos atrevemos a entrar a los museos. Pues yo pienso que si los museos no tuvieran paredes, seguramente no tendríamos ese miedo, ¿no? A entrar a los museos, lo más seguro. Que los vean ahí con una puerta bien abierta, en plan welcome, ver a gente dentro haciendo malabares, movimientos, ¿no? Un poquito de... Sí que es verdad que, por ejemplo, yo pensando ahora en el TEA, que supongo el que más conozco, ¿no? O sea, se supone que el edificio tal y como está hecho, sí que es como una rampa que se supone que te está diciendo, pasa por aquí, vete al otro lado, de la otra parte de la ciudad, pero oye, ¿por qué no te pasas y das una vueltita y te quedas en la Biblia y tal? Y todavía falta más, o sea, todavía hace falta más cosas. Y es verdad que cada vez se están haciendo más cosas en lo que es ese patio que tiene, igual que en el MUNA es un muy buen ejemplo de un montón de actividades que se están haciendo en esos espacios, pero hace falta algo más, ¿no? A lo mejor tirar por lo que estábamos hablando, hicimos la visita al museo, pero no había texto. Que eso fallo o no, ya eso se puede comentar, pero no había texto, y a veces cuando lo hay es un texto muy complejo. O a veces hay visitas, que no sé si han ido a alguna visita que es muy compleja de entender. Parece que está hecha como para personas que están totalmente especializadas en el mundo del arte. Pues esas cosas, ¿no? Que hacen que te intimide y no digas, oye, esto es para mí, para disfrutar de estos cuadros, de estas esculturas, ¿no? Entonces, como tener un espacio híbrido de cosas que invite, bueno, que no tenga paredes de manera simbólica o no, pero sí que invite a pasar y que se hagan muchas actividades diferentes ahí, porque es un espacio, ¿no? donde se puede compartir, aprender diferentes culturas, etc. Entonces, por ahí que se siga abriendo, ¿no? Y que siga habiendo diferentes actividades. Y luego otra pregunta que tenía por hacerles es preguntar un poco, ya que tuvimos esta visita con María Avia, ¿no? Que qué les pareció, y sobre todo saber si alguna vez habían tenido una visita de ese palo, ¿no? Porque al final, yo por ejemplo que soy muy fan de las visitas guiadas, en general, fuera y dentro del museo, pues yo antes relacionaba la visita guiada con, me enseñaban un espacio, el contexto, me contaban la fecha de la obra, un poquito cómo estaba hecha, cómo estaba realizada, y pasamos a otra, y a otra, y a otra. Pero en este caso, o sea, antes de entrar a la propia exposición, nos pusieron en contexto, hablándonos y conectando con otras obras y otros cuadros. Luego, además, nos dejaron disfrutar y entrar dentro de las obras, que no siempre pasa, ¿no? Que eso que estabas comentando tú, Ale, antes se llama una instalación, ¿no? Que tú puedas jugar, meterte en el espacio y demás, que eso lo comentamos también ahí en la exposición. Y luego encima pudimos hacer un taller. Entonces, preguntarles si alguna vez han hecho alguna visita así, si era la primera vez. Que yo nunca había hecho una visita guiada. En general, o sea que fue la primera. Pues para empezar, ¿estuvo bien o qué? ¿Y las demás? Bueno, la única vez que he hecho como una visita fue la típica que te pones como unos auriculares y vas como con un cacharrito y que te van hablando. Te van hablando. Te van hablando. Te dice, hola Hilary, ¿qué tal? Buenos días. Pues esto, claro.
No, pero una como la que hicimos en el TEA, ¿no? Además que yo creo que María lo hizo súper bien. Y a mí una de las cosas que más me gustó fue que al final todo tenía como un hilo conductor, ¿no? Que al final, no sé, que te iban explicando el porqué, ¿no? De las cosas. No sé, al final podías también preguntar, ¿sabes? En plan, ¿por qué? Y te respondían. Pues yo aquí como, no sé. Sí, que era participativa, al final no estabas con el pinganillo en plan, bueno, pues esta obra se hizo en 1854, sino que tú participabas y muchas veces incluso se contestaban ustedes mismos, o sea, a través de las preguntas que les hacías se contestaban ustedes mismos a lo que estaba sucediendo o a la explicación de la propia obra. Y fue muy esclarecedor, ¿no? Pues la misma visita, que es la que comentaba Hilary antes, ¿no? Hilary, yo y otra persona, innombrable, la hicimos también pues sin guía, ¿no? Sí, bueno, el Sí. papel de María en este caso es educadora, ¿verdad? Sí, eso les iba a comentar, pero me interesa que lo hablemos porque es una figura que no se suele comentar, pero sí educador. Pero me pareció como muy interesante porque me acuerdo que la primera vez que la hicimos, por ejemplo, en la segunda instalación había como una especie de tendedero con plásticos puestos, Sí. ¿no? Lo que parecían plásticos, por así decirlo. Y yo como que hice una lectura muy rápida de, vale, sí, divide el espacio, tal, un poco lo que... Pero nunca me hubiera imaginado que era material natural, ¿no? El que habían usado, porque es que tú lo tocas, lo ves y es plástico, ¿no? En este caso, bueno, para explicar un poco, era una exposición en la que había pues en la mitad del espacio una especie de telas transparentes colocadas en medio y resulta que estaban hechas con material natural, eran algas, ¿no? Y a simple vista tú la ves, la tocas y parece plástico, ¿no? La verdad que no la olí, pero Sí. seguramente olería a plástico también, ¿no? Parecía el típico plástico de invernadero, ¿no? Sí. Entonces, claro, es eso, al final, la vez que lo hicimos, Alejandro, otra persona, y yo, pues fuimos y hicimos, ok, muy, muy bien, pues sí, ¿no? Te evoca imágenes, ¿no? Porque estéticamente pues tiene su aquel también, pero... Te quedas con una idea y ya está. Ujú. Pero al final el papel de María fue como muy importante, porque además que a mí me gustó mucho que no solamente nos lo explicara sobre las cosas que habían ahí, sino que también pues tenía como el apoyo, ¿no? Que tenía como una tablet que también nos enseñaba pues los vídeos, ¿no? De cómo se hicieron. Ujú. Y, no, genial. Claro, no sé si ustedes, por ejemplo, sabían que la escultura que está al principio, la entrada, que lo explicó María, ¿no? Se había expuesto en el Parque García Sanabria, ¿no? Por Ujú. primera vez. Y que de hecho como que la gente a veces se quejaba un poco también porque la usaban de manera incívica, aunque realmente después realmente el autor de la obra lo que quería es que se usara de esa forma, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, la exposición de la que estamos hablando es lo que pesa una cabeza, por si quien nos escuche le apetece ir, que está muy interesante. Y eso está, lo que estaba comentando antes, Ale, que la figura de María, ¿no? En este caso, ustedes la conocían como guía de museos, ¿no? O guía de exposiciones, o no. Sí. Claro, es que es como, bueno, el nombre de guía de exposiciones y demás, que es de los años 70, o sea, eso ha ido desarrollándose y hoy en los museos, igual que hay departamentos de conservación, de comunicación y demás, hay uno que es un departamento de educación. Y en ese departamento, pues aparte de hacer unas visitas que están totalmente destinadas en función del público, o sea, lo que estaba diciendo María, son participativas, ¿no? Al final siempre está utilizando otros recursos más allá de la exposición para conectar ideas, ¿no? Y para conectar obras. Luego tienes los talleres que también están ideados, no son talleres puramente de manualidades, de venga, voy a pasar el ratito pintando. La idea es que tú termines de ver las exposiciones y digas, vamos a trabajar algo de manera con las manos, ¿no? Física y demás, para afianzar un poco pues, lo que hemos estado hablando durante toda la exposición. Y bueno, eso y miles de cosas más que si hubiese estado María aquí, las hubiésemos ido comentando poco a poco de lo que es el papel de una educadora, pues hacen ellos y ellas, ¿no? Los que se dedican a eso, que va mucho más allá de yo voy con mi monólogo, ¿no? Igual que estaba contando Hilary con el pinganillo, te cuento el rollo de esta exposición y a mí ya cuando salgo se me ha olvidado la mitad de lo que me han dicho, porque obviamente hoy en día sobre todo que tenemos el Google, ¿no? Y bueno, pensé en Google porque en inglés como se dice, búscalo Google, ¿sabes? Pero tenemos internet para buscar las cosas, realmente yo considero que no es tan importante como saber las fechas de algo o incluso el nombre del artista, sino que los museos sean un espacio donde utilicen las obras de arte, que es lo que hacen las educadoras,
como excusa para hablar de muchos temas, como medio, no como fin. ¿Qué es lo que se hace, no? Esta vez sí que obviamente el tema era sobre todo cómo se ha utilizado la escultura, ¿no? Y cuál es el papel de la escultura hoy en día, pero muchas veces las exposiciones tienen un montón de lecturas y de repente de un mismo cuadro puedes sacar temas de ecología, de feminismo, de inclusión, y de repente en función del público con el que se trabaje, pues oye, me interesa más hablar del tema, porque hay una problemática actual, por ejemplo, ahora con la inmigración. Vamos a tratar este tema a través de este cuadro, de este artista. Y sales de allí, no con este cuadro se hizo en 1900, que eso se va a olvidar. Sales de ahí diciendo, wow, pues con un espacio de reflexión, ¿no? De aprender eso. Lo que estaba diciendo Ale al principio, de aprender nuevas miradas y también ayudarte a tener un pensamiento crítico sobre las cosas, que eso es lo que creo que intentan desde el Departamento de Educación de los museos, y aparte de lo principal que hacen, porque son las personas que conocen al público que viene, es acercar el arte a la gente, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, vimos el espacio Minitea, que también lo gestionan ellas, ¿no? Que un espacio, les gustó, el espacio, pues son actividades que se realizan para un poco trabajar esas obras que estamos viendo en la propia exposición. Entonces, como en todos los programas, pasamos un espacio de recomendaciones donde tanto yo como quien se anime, ¿vale? De manera voluntaria, le apetezca participar, y podemos recomendar desde libros, espectáculos, artistas relacionados con el tema tratado. Yo, por ejemplo, tengo un par de pensamientos en este esfuerzo y objetivo que tienen cada vez más los museos para hacer llegar el arte a todas las personas. Yo quería también recomendarles diferentes autores e iniciativas que precisamente se encargan de eso, por la originalidad de la propuesta o el medio que utilizan, hacen que cada vez más gente se interese por el arte, lo haga suyo y lo disfrute. Entonces, por un lado pensé, quería recomendarles la novela gráfica El arte, Conversaciones imaginarias con mi madre, se llama así, del autor catalán Juanjo Sáez, editado en el 2006 y vuelto a reeditar perdón, en el 2018 por Astiberri. El libro, a través de conversaciones, algunas reales y otras imaginarias con su madre, una ama de casa normal y corriente que piensa que no entiende nada de arte, Juanjo repasa la historia de las vanguardias artísticas de una manera original, sencilla y con humor. Procura desmitificar el arte, eso que hablábamos al principio, ¿no? Acercarlo al gran público y que la gente de a pie entienda que para disfrutar de un cuadro, de una escultura, más que saber, hace falta sentir. Y por otro lado, pues no sé si lo conocían, pero me gustaría recomendar los directos que se hacen en el Museo del Prado, en la cuenta de Instagram. Alejandro me está diciendo que sí, que se suelen hacer como unos 10 minutos antes de que abra el museo, que me parece algo muy especial porque es como sentir que estoy en el museo antes de que se abra, no sé. Y se suelen hacer eso como a las 8:50 en Canarias, se habla de alguna hora determinada, y ahora desde hace poco se está haciendo además una sesión semanal en inglés, porque a lo mejor queremos hacer un 2x1, aprender de arte y también practicar un poquito de inglés. Eso lo descubrí hace poquito. Y luego ya por terminar, esto es algo que Hilary y Alejandro me lo han escuchado hablar porque yo la nombro mucho, pero a mí me gusta mucho una youtuber que se llama Ter. Me la robó. Porque, No ay, quería. te he robado toda su cara. la recomendación de hoy. Bueno, Nunca te he a mí me escuchado gusta hablar de mucho. ella. Bueno, ¿quieres comentar a ti por qué te gusta mucho Ter? Bueno, nos gusta mucho Ter porque lo que estábamos comentando antes, porque es una chica que más que por el contenido de arte que tiene, que está muy bien en verdad, pero sobre todo lo que más me interesa es cómo conecta las ideas, como estábamos hablando antes de que ya no es tan importante saberse exactamente la fecha o el artista en cuestión, sino saber que de repente hay cosas que han pasado hace un montón de tiempo que realmente tienen conexión con cosas que nos están pasando ahora, y entonces eso te hace recordar y te hace aprender un montón. Por ejemplo, tiene como vídeos de YouTube donde de repente usa el juego de las Polly Pocket para hablarte de arquitectura de los jardines ingleses del siglo XVIII. O de repente utiliza a las Kardashian para hablarte de arte minoico. Y dices, pues... Y, ¿sabes? Es súper entretenido y me parece una manera como súper pedagógica y original de difundir el arte para todos y para todas. Y nada, si alguien tiene alguna recomendación. Yo tengo algo, pero voy a seguir un poco hilando con lo de Ter. Uy, Dios, se me ve una chuleta. No. A mí me gusta un montón Ter. Yo me acuerdo que cuando la descubrí, fue por ella que descubrí el término de performance. Y madre mía, no sé ni cuántas veces me vi ese vídeo, pero en bucle. Y luego también hay un vídeo de Ter que me gusta mucho y que comentaba lo que tú decías antes, ¿no? De que hay veces que vemos a gente y dice, ay, qué talentosa esta niña, ¿no? Y ella decía, a ver,
no es que sea talentosa, sino que al final he hecho tantos dibujos, ¿no? He pintado tantas cosas que, bueno, que al final, pues obviamente acabo mejorando, pero no porque yo haya nacido, ¿no? con ese talento, sino porque lo he trabajado. Entonces, era una de mis recomendaciones, pero también me iba un poco eso, ¿no? Por el lado de TikTok, sobre todo, con una chica que se llama Nuria Adrao, y es una chica que... La conocen por aquí. Claro, hablando de que el arte al final está en muchas formas, ella es maquilladora. Entonces, bueno, seguramente muchas personas la han visto. Es una chica que se hace como los dibujos aquí, ¿no? En el pecho, y luego pues se termina como, ¿no? El maquillaje a lo mejor con pelucas, tal. Y la verdad es que ella también muestra cómo ha mejorado, ¿no? A lo largo de los años, y al final es otro estilo, ¿no? de arte, y es un arte un poco como muy fugaz, ¿no? Porque al final solamente se queda la foto, pero al final el maquillaje te lo tienes que quitar, y eso también lo muestra, y me gusta un montón. Luego, una chica que se llama Celia Gal, que es una pintora que hace muchos, o sea, se centra sobre todo en los ojos, ¿no? En los iris. O sea, a mí me encantan sus cuadros porque es que los hace tan realistas y de tantos colores. Y luego, por último, tenía a Eric Harley, que es que es un arquitecto que tiene una sección que se llama Por mis huevismos, ¿no? Y es, Sabía que lo ibas a nombrar, ¿no? y es una sección donde él explica un poco, digamos, las cagadas arquitectónicas, ¿no? que tenemos en España, y como Que no son pocas. que no son pocas, Es ¿no? verdad. Claro, pero que al final, por esos vídeos, pues vas aprendiendo un poco sobre arquitectura, ¿no? Y un poco de la historia, ¿no? Yo no sé, al final yo cuando vaya a Madrid, pues voy a ver las, no, las dos torres o tal, que yo digo, pues mira, el arte por mis huevistas, ¿no? De los arquitectos. Y nada, esas son mis recomendaciones. Que no son pocas. Que no son pocas. también. Vale, antes de pasar a... No sé si quieren hacer alguna recomendación más. A Félix Velázquez, es un youtuber, creo que es colombiano, se especializa en el arte con óleo, y lo interesante de su canal es que no son vídeos largos enteros, sino que son shorts de 1 minuto, 1 minuto 50, en el que habla sobre las mezclas de pigmentos y cómo usa el óleo, y también sobre chismes, entre comillas, de artistas en época. Y el otro era... Bueno, Nos gusta el Sí, nos gusta el salseo. El arte del chisme. Y el otro, uno, no es un artista, sino que es una profesora de Isla Laboral. Si vais alguna vez y os topáis con Sofía por los pasillos, profesora de lengua, bajita, ojos azules, muy buena ella, y queréis conversar con ella sobre arte o poesía, por favor hacerlo, porque es de las personas que te abren la mente y te dicen, amigo, mira todo lo que tienes aquí, hazlo, por favor. Es ese tipo de Fantástico. personas. Pues fantástico dar con profes así, ¿no? Que te abran tanto la mente. Yo tenía una rápida, ¿la suelto? Si me dejas, por favor. Bueno, yo justamente también iba a nombrar a Ter. todo iba a nombrar a Ter. Pero bueno, mi vídeo favorito es el que habla del diseño de las frutas, es muy chulo. Además, como que lo explica todo. Gana el plátano, por cierto. Ahora, chiquito spoiler. Ya, Yo no me lo veo. Pero voy a decir una youtuber que también tiene como un rollito muy guay, muy parecido al de Ter, y además acaban de hacer una colaboración juntas, así que es del mismo estilo, y yo creo que si les gusta Ter, ¿no? Si les gusta cómo explica Ter, esta persona también les va a gustar mucho. Y se llama Julieta Weibel, no sé si estoy pronunciando bien el Weibel, pero Julieta Weibel. Y bueno, es una youtuber que habla, ella hace dirección artística, ¿no? Y habla sobre como el arte, por ejemplo, trash, el arte camp, el kitsch, todo esto, el cine, la música, todo desde una forma como un poco peculiar, ¿no? Ella se denomina a ella como una persona rara, ¿no? Y es verdad que me gusta mucho cómo habla. Yo, por ejemplo, para saber un poco más de la historia del drag, fue como descubrir su vídeo, ¿no? Porque ella tiene varios vídeos hablando de la historia del drag a lo largo ¿no? de todo el mundo. Y creo que es una youtuber que transmite un poco así como este rollo que nos gusta, así que la dejo. Qué bueno, pues ya tenemos, apunten, que tenemos ya un montón de recomendaciones. Pues antes de pasar a la última sección de todas, que es que Alejandro nos tiene, hay un juego relacionado con el arte,
O sea, no se lo esperaban, ¿verdad? Pues antes de eso, nada, quería hacer una pregunta, es profunda, pero intentemos ser breves, que es para irnos porque a mí me gusta pensar en las expectativas, ¿no? Y me gustaría preguntarles que cómo se imaginan ustedes el museo en el futuro o cómo les gustaría que fuese el museo, un museo. Pueden pensar en el museo también no solo de arte, sino de historia, ¿vale? Esto es más que un museo, solamente una sección en concreto. En el impresionismo, que además es el género que escogí, me los imagino con, en vez de dobles paredes, ¿sabes? Una transparente y otra la pared normal, donde estarían colgados los cuadros. Y que en vez de ser cristal, sea... ¿sabes? Con lo que se hacen los... ¿Cómo se llama esto? ¿Por donde pasa la luz? Sí, vale. Gracias, adoro que me entiendan. Con ese tipo de cristal, por el que se reflejan todos los lados, porque el impresionismo al final del día tienes que verlo de todos lados para poder entenderlo. Y hacerlo como doble pared, así que sean así capitas y capitas. O sea, estamos otra vez quitando paredes, de una manera u otra, ¿eh? Bueno, yo estoy poniendo, pero... Estás vamos a poniendo, ver. pero que se traspase la luz, ¿no? O sea, en Madrid está el Palacio de Cristal, donde, bueno, se hacen un montón de exposiciones y precisamente se cuela la luz por todos lados y quedan, muchas son preciosas, la verdad, en ese espacio. Y por aquí la pregunta... Yo creo que, como dijo él antes, poner como las exposiciones a la vista de todos, pero yo no pondría en aire libre, algunas sí, pero otras las pondría en un museo que fuera de cristal, básicamente, que desde fuera se pudiera ver todo y tú lo ves de fuera y a lo mejor te da curiosidad y entras y lo ves más de cerca. Y también algo que me gusta mucho, que lo he visto en varios museos, llenar los museos de flores, tipo poner un jardín en un museo, eso me encanta. O sea, que hay espacios abiertos, o sea, que sea muy visible, que sea muy accesible, que tengas ganas de entrar, ¿no? Vamos cogiendo ideas a ver si los museos de ahora y del futuro pues todavía son más accesibles y tenemos todas muchas ganas de entrar y de disfrutar y de aprender, ¿no? Entonces, nada, ahora con todo, ya para terminar, vamos a terminar con una dinámica que tiene Alejandro para nosotros, un juego. Bueno, ¿quién pintó la obra? No, te imaginas. Un test. Bueno, esto va a ser un juego como muy sencillo, la primera vez que lo vamos a hacer en el podcast, y es más, vamos a animar a la gente que nos está viendo en su casa. Me parece rarísimo hablar con la pared. A la gente que nos está viendo en su casa, a que puedan jugar también si están escuchando este podcast, ¿no? Porque es un juego que se puede jugar en ambas direcciones. Yo voy a editarlo, voy a poner fotos, no prometo nada, a lo mejor me estoy viniendo arriba. Pero bueno, como nosotras con los museos y las paredes. Entonces, vamos a hablar de Felipe de Castro. Felipe de Castro es un arquitecto y profesor de dibujo. Igual, a lo mejor alguno de ustedes ha visto alguna de sus obras, porque tiene unas obras en específico que se hicieron muy populares en internet, ¿no? Ahora les explico por qué. Y entonces, él utiliza la creatividad en cada encargo que hace, ¿no? Entonces, creo que no dije si ya era arquitecto y también profesor de dibujo. Vale. Pues entonces, él es súper conocido también por las reinterpretaciones que tiene de objetos cotidianos para reconstruir como obras arquitectónicas, ¿no? Él utiliza pues un objeto cualquiera y hace un boceto de cómo sería la obra arquitectónica de ese dibujo. Entonces, el juego va a consistir, aunque yo no sé si tú vas a jugar, porque tú ya te has visto casi todo. No voy a jugar. No, vale, mejor. Porque Entonces, tú me vas a ayudar con los tiempos, Hilary. Venga, entonces, vale. ahora, la idea es, yo voy a pasar una imagen, mira, voy a hacer esta de prueba, ¿no? Esta la van a ver ahora en pantalla la gente. Yo pongo esta imagen, esta es la obra arquitectónica, ¿no? Yo creo que todas sabemos qué es lo que hay aquí, ¿no? ¿Qué es? Ok, un spinner, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando yo pase la imagen, rápidamente, si saben, ¿tú ves bien desde ahí, Melanie, o complicado? Vale, pues cuando yo pase la imagen, tienen que levantar la mano y la primera persona que levante la mano, pues Hilary dirá Ángel o Laura, quien sea, para ver que realmente han acertado, ¿no? Y bueno, quien tenga más puntos, pues se lleva un abrazo de Noelia y de Hilary. Muy cariñoso. Empezamos, ¿están listas? Vale, prepárense en casa también porque el juego empieza ya. Bueno, en casa a lo mejor no llega el abrazo, ¿sí? No, el abrazo no llega. Pero bueno. Entonces... Sí, perdón, sorry. Empezamos, vamos allá. Primera imagen. Guapísima. ¿Qué es? Guapísima. ¿Nadie la tiene?
Yo lo tengo, pero no quiero participar. Vale. Venga, mira. Un ratón de ordenador. Muy bien, es un ratón de ordenador. Perfecto, Ole. vale. Primer punto para Melanie. Vamos a celebrarlo con un aplauso cada vez que alguien lo acierta. Vale, vamos con el siguiente objeto. ¿Vale? Laura. Una calculadora. Muy bien, es una calculadora. Perfecto, un aplauso Ole. para Laura, ¿no? Vale, siguiente objeto. Vamos por empate ahora. Es más complicado. ¿Melanie? Cubo de Rubik. Muy bien, perfecto. Pero... ¿Qué está pasando? Vale. Sí, sí. Siguiente. Dilo. Ángel. Una tijera. Vale, perfecto, unas tijeras. Voy a saltarme esta imagen porque como el internet está yendo Se tan podía bonito. hacer la rotonda del Padre Ancheta que están arreglando. A ver. Ya, Esta es más complicada todavía, ¿eh? Lorena. A ver. parece una grapadora. Mm. Unos archivadores colocados. Vale, muy bien. O Sol. sea, Lorena Lorena. dice- Esta es como aquí ves la imagen, ¿no? De los archivadores. Vale, perfecto. Siguiente imagen. Una impresora. Muy bien, Uy, perfecto. Uy, O sea, están además en se parece a lo que empate, tenemos ¿verdad? nosotros en la oficina, ¿eh? Total. Vale, siguiente imagen. Una armónica. Vale, muy bien, muy bien. Soy muy mala Una este armónica. juego, ¿eh? Esa sí es una grabadora. Ay, yo mirando para ti en plan. Y yo. Muy bien, sí, una grapadora. Eh. ¿Estás contando los puntos que llevan? Pues yo ya me perdí. Vaya ganando. Va. ¿Quién va Vaya ganando? ganando. Laura. Venga, vale. Esta vale 10 puntos. No, tengo. Esta es difícil, ¿eh? A ver. ¿Un reloj? ¿Un reloj? Más empatadas. Muy bien, un reloj. Perfecto. Empatadas, ¿eh? Vamos allá. Esta creo que es de las más difíciles que hay. La segunda más difícil para mí. ¿Qué dicen desde casa? No. ¿Qué dice la juventud? Pasamos entonces. Nada, esta no la puedo adivinar, pero también es un archivador, ¿no? Hostia, es muy difícil, ¿eh? Complicada, complicada, ¿eh? Tiene su cosita. Vamos con la siguiente. A ver. Un dossier abiertito. Un dossier. Abierto, sí. Bueno, un libro, pero vamos a darlo por Sí, le bueno. damos por válido. Vale, perfecto. Vale. ¿Seguimos? Ya quedan dos nada más, creo. Uy, Eso está difícil, ¿eh? sí, sí. O sea, igual si nos trabaja un almacén, complicado. Una cinta. Sí, es un aparato de los que utilizan como para este que está aquí, ¿no? Ah, para Ay, las mal. etiquetas. Exacto. Vale, vamos con la siguiente que creo que es la última. Las carpetitas de cartón que son para archivar. No, Yo sigo viendo grapa. esta, es más esta para mí es la más difícil, está muy rebuscada. Si alguien la adivina, se gana, Laura se dice, gana otro abrazo Lorena aparte. dice que Grapa. grapa. Yo veo grapas No en soy todos grapa. lados. Fatal. A mí me recuerda como las fichas de dominó. O... No, piensen un Los poquito. disquetes estos del ordenador, ¿no? No, vean bien cómo son las formas. Las formas son como, piensen que si esto fuera, Folios caídos. es algo como más blandito, ¿no? Como más, Goma Eva. ¿no? Espuma. Vale, si no pasamos, es que está difícil. Esa es muy complicadísimo. Ahora van a ver la imagen. y van a Goma. decir, what the Que no fuck. sé. Vale, son como una pila pues de quesos, ¿no? ¡Hala! O sea, me pasas de oficina queso. Y eso que tenía No vi el hambre, queso, vi no vi el queso. Y bueno, pues esta es la obra de Felipe de Castro que nos ha servido aquí para pasar un ratito divertido. ¡Ole! Gracias, Felipe. Pues nada, ¿qué tal se lo han pasado? Ya no queda nada, ya no están pasando por aquí diciéndonos el tiempo, se ha acabado la cosa. Si hubiera alguien que nos esté escuchando ahora y que quiera apuntarse al voluntariado, ¿qué tiene que hacer para ser voluntaria de este proyecto? Exacto, un poquito de spam. Bueno, si queréis apuntaros a este maravilloso proyecto y conocernos a todos, sobre todo a Hilary porque es un amor. Favoritismo. Podéis contactar en nuestro Instagram, tenemos Twitter, si recuerdo bien, y un Facebook. Sí. Si tú lo dices, sí. ¿Lo digo así? Yo te creo, pero Y si no lo creas ahora en un momento. Le creamos. Y TikTok, venga, también. No, TikTok. Somos Cagua, Asociación Juvenil, contigo y siempre contigo. Porque esto ya no Parece un anuncio electoral. Ya la propaganda no hace falta, ¿no? Ya Esto está que acaba hecho. de pasar aquí donde nos deja a ti y a mí. La verdad que mal, pero bueno, es verdad que Hilary es un amor, no se le puede negar, No se puede competir, no se puede contra, competir contra eso. contra el cielo. Pues nada, con todo esto ya lo vamos a cerrar por hoy, pero vamos a cerrar como siempre empezamos nuestras improvisaciones teatrales, ¿vale? ¿Se acuerdan?
Voluntarios, pero pescando un poco. Vale, hacemos un 3, 2, 1, También acción. se llama el proyecto. No sé si se habían fijado una vez. Bueno, siempre que hacemos una impro o algunas dinámicas teatrales, hacemos un 3, 2, 1, acción. ¿Sí, no? ¿Lo recuerdan? Nos están dejando fatal ahora Yo otra me vez. acuerdo. Segunda Yo me parte. acuerdo, sí. Yo creo recordar algo, pero no estoy... Vale, pues nada, hacemos un 3, 2, 1, acción, ¿les parece? Venga. 3, 2, 1, acción. Cerramos telón.